Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana, como siempre con el deseo en este comienzo de semana para cada uno de ustedes y de sus familias, de que continuamos este itinerario de la vida con las circunstancias que nos toca vivir actualmente, pero no la vivimos en la desesperanza, en el desánimo, en el pesimismo, la vivimos siempre de la fe en una perspectiva positiva, de saber que todo cuanto estamos haciendo hoy y nos parece a veces un gran sacrificio, supondrá en un futuro inmediato un gran alivio, una gran fortaleza, una gran cosa, más allá de las dificultades y dolores que esto ha causado en tantos escenarios y tantas cosas que ha generado. Tenemos que también saber leer muchas de las cosas que positivamente ha dejado esta pandemia global. Seguramente no es el tiempo de sacar las conclusiones, pero sí es el tiempo de tratar de hacer una lectura pausada, en lo posible positiva también, de ver un poco más allá del acontecimiento, ¿no? Hoy esta lectura que nos propone hoy Agustín, esta semilla, es bien interesante porque nos va a ubicar en el plano del hablar. O sea, cuando hablamos, cuando exponemos el Evangelio, cuando estamos en la catequesis, concretamente está tomada del libro de la catequesis de los principiantes, que en latín reza el de Catequisandis Rudibus, nos habla un poco de Agustín sobre ese tema, sobre el hablar, pero no hablar lo mismo, pero de una manera diferente. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que Agustín nos va a proponer en este saber hablar, en este saber proclamar, en este saber proponer el Evangelio, y nos da algunas claves muy interesantes, ¿no? Vamos a leer el texto y como siempre les invito a que dejemos que el Espíritu nos conecte con muchas cosas que de pronto ni imaginamos siquiera. Miren, el texto dice así: de mí puedo decir que de una manera muy distinta me siento movido, o sea, tocado, según tenga delante de mí para catequizar. Está hablando de cómo preparar una catequesis para catequizar a un erudito, a un infeliz, a un ciudadano, a un peregrino, a un rico, a un pobre, a un particular, a un hombre, a un hombre de respeto o a uno que ocupa un puesto del gobierno, a uno de esta tierra o de la otra, de uno u otro sexo, de tal o cual edad, de esta secta o de aquella. Qué interesante, ¿no? Y según la diversidad de mi afecto, es bien interesante, según la diversidad de mi afecto, empieza, continúa y concluye mi discurso. O sea, es un discurso ubicado. A todos se debe la misma caridad, esto es bien interesante, a todos se debe la misma caridad, pero no a todos se les da la misma medicina. Esta idea en Agustín es, pero bien interesante, ¿no? A todos se les debe la misma caridad, el mismo amor, pero a no todos se debe dar la misma medicina. Ahora bien, vamos al comentario patrístico que me parece el día de hoy bien interesante. Este bello texto y profundo texto de Agustín nos devela algunos secretos retóricos del buen hablar de San Agustín. Ahora, el mensaje el mismo, pero no a todos se debe transmitir de la misma manera. Es una regla hermenéutica elemental. Todos están enfermos, por colocarlo así, todos están enfermos, pero a no todos se les da la misma medicina. Es un texto de verdad muy sencillo, aborda tres temas a mi modo de ver bien interesantes.
Primero, es un texto más de valor historiográfico que de valor teológico. Agustín habla, y esto es bien interesante para ubicar lo que pasa, estamos hablando del siglo IV, estamos hablando de hace más de 1600 años, es para que veamos un poco la vigencia de esos principios que hoy continúan a ser válidos. Miren, es bien interesante porque al abordar esos temas, dice Agustín habla de catequizar eruditos, infelices, ciudadanos, peregrinos, ricos, pobres, particulares, hombres de gobierno, hombres de respeto dentro del gobierno, de tal o cual edad, de tal o cual secta, de tal o cual grupo, ¿no? O sea, el evangelio era para todo el mundo. Anunciar una buena noticia, transmitir una noticia era algo bueno para todo el mundo, ¿no? Ahora, si ocupaban el modo ordenado de cualquier persona y de cualquier situación social o cultural. O sea, le hablaban a cualquiera y en cualquier contexto. Esto es bien interesante. El evangelio surge en contextos muy específicos. Uno era el contexto judío, otro el contexto grecorromano. Y cómo a uno y a otro, si unos eran eruditos o los otros eran campesinos como Jesús en las parábolas del sembrador, en las parábolas de la higuera, o como un Pablo en un escenario de cierta altura cultural griega como el Areópago, Pablo va a utilizar y va a apelar al uso de los conceptos griegos para hacerse entender, ¿no? Entonces, bien interesante que esa fe, desde cualquier condición social o cultural, en cualquier escenario hay que sabernos ubicar a quienes le estamos hablando. Ahora, se le daba la medicina de la fe a cualquier persona. Esto es genial, ¿no? Segundo, la naturaleza retórica de Agustín. Ahora, no todos son iguales. Ese es un principio también muy interesante. No todos son iguales. El evangelio es el mismo, pero a cada persona se le habla de una manera diferente a veces, ¿no? Hay que hacerlo de manera diferente porque no son los mismos. Luego lo que hacemos nosotros, quién como sacerdote, quién como profesor, de acuerdo al campo específico que le corresponda, se les habla con diferentes palabras. Por ejemplo, aquí hoy, por ejemplo, me da alegría encontrar en el auditorio a María Elena Ruiz Bernal, profesora. Seguramente que el transmitir a unos y a otros y de acuerdo a los escenarios va a ser diferente. Yo, sacerdote, estoy en escenarios diferentes. Si es un escenario de polémica teológica, si es un escenario con el campesino, si es un escenario con estudiantes, si es un escenario con niños, si es un escenario con ancianos, si es un escenario con desplazados, si es un escenario con personas de ciencia no creyentes, cómo dar esa noticia, cómo transmitir y dar a cada uno según su necesidad, ¿no? Entonces hay que hacerlo de una manera diferente porque no somos los mismos. Luego, lo que hacemos nosotros, como decimos ahora, quién como sacerdote, quién como profesor, tenemos diferentes auditorios, hablamos con diferentes palabras. El tercero es bien, pero bien interesante. El tercero, aunque parece como invisible, pero para Rubio, nuestro comentador patrístico, tiene una inmensa riqueza cuando dice, me siento movido, que en latín traduce muy afectado, como que sentimentalmente me siento inspirado de una manera diferente, me movió, me tocó el piso, me conectó, me inspiró, algunos dirán la musa, en fin. Agustín siente que cada auditorio, cada persona lo mueve, le conmueve, que es la forma de decir, despertar sentimientos respecto de una acción, ¿no? Y esto tiene que ver con la parte final que dice que a todos se debe la misma caridad, pero no a todos se les habla de amor. La caridad tiene que ver entonces con la capacidad de enseñar al otro.
O sea, enseña con amor, pero no se enseña de la misma manera. Entonces, cuando uno pide al Espíritu inspiración para hablar, hay escenarios específicos donde se habla con un auditorio específico. En el escenario del ambón, del público, de la homilía, por ejemplo, es donde uno transmite a muchos auditorios juntos y trata de pedirle al Espíritu una luz que le permita soltar una buena noticia que llegue en modo específico a cada uno. Y esto tiene mucho que ver también, querida comunidad, con el modo como se prepara, digamos, una reflexión, una clase. Y yo creo que los alumnos o los feligreses también se dan cuenta en el momento en que uno se para en el ambón si está o no está preparado para tratar tal o cual cosa. Y de hecho lo critican, ve, esa persona se vio perdida, esa persona se ve que no tenía los suficientes elementos, esta persona estaba divagando, esta persona brincó de un lado para otro, pero no hiló las ideas, no llegó a una conclusión, no nos puso interrogantes específicos, ¿no? Entonces, a veces esto que dice Agustín es muy interesante. A veces yo me siento a hablar de pronto, y yo me siento a hablarle a un escenario tranquilo, humilde y sencillo, hablarle en un escenario conceptual complicado, teológico, técnico, de pronto van a decir, wow, cómo habló de bonito, pero no entendí un carajo. Entonces muchas veces nos pasa eso, que nos complicamos para saber transmitir, ¿no? Ahora bien, es inevitable, dice Agustín, que no impactemos a quienes dirigimos nuestras palabras, nuestras catequesis, nuestros discursos, ¿no? De alguna manera influimos, para bien o para mal, en las personas. Ahora bien, dice Agustín, es inevitable en verdad que unos de una manera, otros de otra, influyan en el que va a hablar y enseñar, y que el discurso proferido lleve como la expresión del sentimiento interior del que lo pronuncia, y que por la misma diversidad impresione de una manera u otra a los oyentes, y que estos se vean influidos cada uno a su modo por su presencia. Esto se ve claramente cuando presentamos una reflexión. Uno hace una reflexión general y toca a veces muchos aspectos dentro de una reflexión bíblica, por ejemplo, y de pronto llega alguna persona, se acerca y te dice, oiga padre, ¿cómo me llegó lo que usted dijo? Y le llegó esto de otra manera completamente diferente, como para decir lo que nos decía ahora el texto, ¿no? Es el mismo amor, es la misma caridad, pero se le da a cada uno la medicina que necesita. Entonces Dios llega y propone a cada uno lo que necesita cada uno para su medicina interior, que es lo que estamos haciendo. Nuestra semilla agustiniana es un escenario para el cultivo de la vida interior, ¿no? Ahora bien, cuando nos habla Agustín de la misma medicina en relación al Evangelio, es que en cada uno actúa según la necesidad específica se requiere. Miren lo que dice aquí. La misma medicina a unos da luz. Uy, esto me llegó y esto me iluminó, esto me hizo ver más claro. Y con otros sufre. En otros llega y genera ese malestar, ese desgarro interior, como quiera que llegue siempre es sanadora, ¿no? Entonces a veces llega causando un poco de sufrimiento y de dolor sanador. Agustín habla en algunos escenarios del dolor sanador. ¿Qué es un dolor sanador? Hombre, después de tener una herida infectada, cuando la estamos limpiando, hay un dolor sanador. Eso va a doler un poco, pero va a sanar. A veces la palabra llega y nos toca con dolor. A otros trata de edificar, les comienza a explicar, a hablar como por ejemplo, construir sobre la roca, sobre la arena. A otros teme ofender, una palabra que se encuentra con un oído delicado, susceptible, tímido. Entonces busca el modo de cómo llegar tímidamente, pero efectivamente al corazón. A otros se humilla hacia unos, interesante, y se eleva hacia otros,
con uno se muestra tierna y con otro se muestra severa. Entonces, ¿cómo llega? O sea, de nadie es enemiga y de todas es madre, dice. Qué palabras tan bellas estas de Agustín. De nadie es enemiga, de todas es madre. Como una madre, hombre, una madre da a cada uno lo que necesita, ¿no? Como un buen padre, una buena madre, pues no le da al hijo lo que quiere siempre, sino lo que el hijo necesita. Y a veces el hijo necesita que le digan que no. Es lo que se nos ha olvidado también de pronto un poco a las nuevas generaciones de papás, que a todos le quieren decir que sí, por miedo a que el niño se ofenda, se sienta triste, pero en realidad lo que estamos haciendo muchas veces es malformando, es maleducando. Entonces no sabemos transmitir. Dice Agustín, hay que dar una medicina, no a todos de la misma manera. ¿Qué medicina necesita? ¿De qué manera puedo llegar a tocar el corazón de esta persona? A veces se tiene que mover interiormente, a veces va a incomodar, a veces me va a generar crisis, como en un retiro espiritual. Cuando uno va a un retiro espiritual, ay, no es que yo voy buscando la paz, no. A veces un retiro espiritual te puede dejar en una profunda crisis de buscar opciones y de tomar decisiones y te va a sentir incómodo. Entonces, ¿cómo habla Dios y cómo se propone cuando uno va a hablar a un auditorio? Uno de los objetivos es que llegue, pero el que va llegando allá, cuando hablamos en el tema de la palabra, es Dios mismo quien pone muchas cosas maravillosas ahí, ¿no? Ahora bien, llama la atención, con esto terminamos, Agustín, sobre lo que aprendemos escuchando más que lo que aprendemos leyendo de alguna manera, ¿no? A veces escuchando es que aprendemos muchas cosas. A mí me encantaba, por ejemplo, escuchar mucho cuando estaba en Roma a los padres mayores, a estos viejos zorros que se las sabían todas y que ya tenían un bagaje interiorizado y hecho, y el modo como lo hacían. Yo me deleitaba escuchando, y en este escuchar aprendí muchas cosas que ni siquiera imaginé yo el alcance que iban a tener. Hoy me lo imagino, hoy lo vivo, hoy lo siento, de que muchas de las cosas que recibí de unas buenas oídas y de personas muy sabias fueron conduciendo mi vida y la siguen conduciendo, ¿no? Entonces hoy Agustín de verdad nos llama la atención sobre eso, sobre nuestra manera de hablar, si ha gustado o no, está más en relación a si eso que hemos dicho ha llegado a cumplir el objetivo que debe procurar, o si se quedó ahí, y tener en cuenta siempre presente el auditorio. Y también otro escenario, el estado de ánimo del otro, por ejemplo, cuando yo le hablo a una persona que está enferma, cuando yo le hablo a una persona que está viviendo un gozo profundo, o a una persona que está confundida, o a una persona que siente en ese momento que se le acabó el mundo y todo. Hey, ¿cómo y de qué manera nos preparamos, nos disponemos interiormente para dejarnos usar por Dios, por el Espíritu, al momento de hablar? Esto supone preparación, o sea, esto no se improvisa tampoco. Esto no es que todo viene del cielo, no, hay que estudiar, hay que prepararse. Hay muchos que han preparado muchas cosas buenas para nosotros, ¿no? Pero entonces debemos también prepararnos, debemos también esforzarnos por profundizar más en el conocimiento. Agustín va a decir, tenemos que buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando. Es una dinámica dialéctica muy interesante. Hay que encontrar para buscar y hay que buscar para seguir encontrando, ¿no? Les pidámosle pues a Dios que nos ayude todos los días en este escenario de construir desde Él nuestra vida, de saber llegar cuando vamos en el plano de establecer con el otro, encontrar las palabras propicias para saber llegar, para saber mover, para saber tocar el corazón, para saber dar una palabra de ánimo, de esperanza. Bueno, saludo a todos los que nos han acompañado, a Ani Orsúa, a Mari García, a Israel Rodríguez, a María Elena Ruiz Bernal, que estaba ahorita por acá en nuestra transmisión. Un saludo a todos de verdad, a José Lozano, José Fernando Lozano y familia, que de verdad pues,
grandes amigos con los que hemos construido en la vida tantas cosas bellas. Para cada uno de ustedes, un muy feliz día. Nos vemos a las 3 de la tarde, nos preste la vida el Señor en la Santa Eucaristía. Dios los bendiga.